Buenos días, hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Padre eterno y de su Hijo Jesucristo estén con ustedes en este domingo 20 de febrero del año 2022. Hoy entraremos en la segunda exigencia de las 8 que estaremos presentando durante los próximos domingos. La del día de hoy es arrepentíos, pero antes oremos a nuestro Padre Celestial. Alabamos al Padre eterno, quien establece en nuestra conciencia la búsqueda de la verdad. Aquel quien nos transforma de seres sin luz a seres vivos celestes, para de esta manera poder transmitir la luz que es Cristo Jesús. Agradecido, Señor, de tu gracia, por poder guiarnos al camino de nuestro arrepentimiento y convicción, y de esta manera poder llegar hacia ti. Agradecemos, por sobre todas las cosas, a tu Hijo Jesús, por ser portador de tu bondad y tu amor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Cuando una persona vuelve a nacer desde el punto de vista espiritual, experimentará un cambio en su actitud con relación a Jesús. Cristo se convierte en el punto central y en el valor supremo de esa vida. Antes que ese nuevo nacimiento ocurriere y el arrepentimiento ocurra, cientos de cosas parecen más importantes y más atractivas. El trabajo, los amigos, el deporte, la música, la comida, el sexo, el teléfono, el internet, los medios sociales y hasta la jubilación. Pero cuando, y óigalo bien, cuando Dios concede el cambio radical del nuevo nacimiento y el arrepentimiento real, Jesús se convierte en nuestro tesoro supremo. Arrepentimiento es la palabra griega metaneo, y meta es un prefijo que siempre significa un movimiento o cambio. Noeo se refiere a la mente, a los pensamientos, a las percepciones, a la disposición y a los propósitos. En otras palabras, es un cambio en las percepciones, disposiciones y el propósito de la mente de una persona. Esto produce en primer lugar un cambio de conducta. En segundo lugar, afirma la frase todos por iguales. Y en tercer lugar, nos traslada al reino de Dios. Desde el punto de vista bíblico, veamos dos versículos donde podemos ver el arrepentimiento relacionado a la nueva conducta. En Lucas capítulo 3 y versículo 8, la palabra nos dice lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en Lucas capítulo 3 versículo 11 nos indica: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. El arrepentimiento, por lo tanto, nos lleva a dar frutos que se manifiesta en una nueva conducta. No significa una nueva acción en su vida, significa el fruto de esa nueva acción. El pecado no es solo un ataque contra nuestra propia naturaleza y las de los demás. Es un ataque personal y directo a Dios. No me crea a mí. Mire lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 21. En una parte de la parábola del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se refería a que había desperdiciado sus bienes y consumido los bienes de su padre. Pecado es consumir los bienes del Señor en cualquier cosa, todo lo que aparte la mirada de Dios, todo lo que nos arrastra a una conducta pecaminosa. En segundo lugar, desde el punto de vista de la frase todos por iguales, no tengo dudas de que toda la humanidad necesita el arrepentimiento. El capítulo 13 del libro de Lucas nos presenta claramente esta doctrina y nos dice lo siguiente: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En estos primeros 5 versículos de este capítulo 10, se trata de un grupo de personas que fueron a llevarle noticias a Jesús de 2 desastres. En primer lugar, un grupo de galileos había perecido debido a una masacre perpetrada por Pilato dentro del templo, mezclando la sangre de esos galileos con los sacrificios. En segundo lugar, mostraban la tragedia ocurrida por la caída de una torre en el estanque llamado Siloé, localizado en el área baja sureste de Jerusalén. Es el mismo estanque citado por el apóstol Pablo
por el apóstol Juan en el capítulo 9 y sus versículos 7 y 11. Es el estanque al cual Jesús envió al ciego de nacimiento a lavar sus ojos, después de escupir en la tierra y hacer lodo con la saliva y ponerla en los ojos del ciego. Todo esto para que las obras de Dios se manifestaran en él. El estanque recibía agua por el canal de Ezequías, y este a su vez provenía del manantial de Gihón, localizado en el valle de Cedrón. Jesús, con esta manifestación, les dijo a las personas: nadie está incluido. De la misma manera que todos por iguales deben nacer de nuevo, por iguales todos necesitan arrepentimiento. En tercer lugar, cuando nos referimos al reino de Dios, Jesús fue y es la única persona que tuvo una perfecta obediencia a Dios, cumpliendo perfectamente la voluntad de su Padre. Él predijo que el muy esperado reino de Dios estaba presente en su ministerio. Escuche su afirmación en Marcos capítulo 1 y su versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todos conocemos lo que una regla significa para muchos de nosotros. Algunos la recuerdan y es posible que la hayan sentido en alguna parte de su cuerpo cuando el maestro le llamaba la atención a la escuela. Por otro lado, la podemos ver en el concepto de medidas correctas de centímetros o pulgadas, o en el concepto de autoridad, como lo observamos en el Evangelio. La buena nueva significa que la regla de Dios ha llegado con Jesús y se nos brinda la medida exacta de salvación y de juicio para salvar a los pecadores antes de su próxima venida. Termino con lo siguiente. Los rabinos enseñaban que aunque la ley fue creada 2000 años después de la creación, ya existían 6 cosas que fueron creadas antes que la ley. Estas eran las siguientes. En primer lugar, arrepentimiento. En segundo lugar, el paraíso. En tercer lugar, el infierno. En cuarto lugar, el glorioso trono de Dios. En quinto, el templo celestial. Y en sexto, el nombre del Mesías. Maimónides, el cordobés, quien fue la mayor autoridad judía en la Edad Media, definía el arrepentimiento de esta manera. El pecador abandona su pecado y lo arroja de sus pensamientos y decide totalmente en su mente no cometerlo de nuevo. La Biblia nos habla una y otra vez de que debemos darle la espalda al pecado y volvernos hacia Dios. Ezequiel, en su capítulo 33 y su versículo 11, es claro y nos dice lo siguiente: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Arrepentirse, aunque es una demanda de Dios, es a la vez una demanda ética. Es volverse del mal hacia Dios con un cambio correspondiente de conducta. El mundo no puede continuar existiendo sin la misericordia de Dios y la puerta del arrepentimiento. Tan esencial es este último, que para hacerlo posible, Dios cancela sus propias demandas. La amenaza de la destrucción del pecador queda cancelada al aceptar el arrepentimiento del pecador por sus pecados. El arrepentimiento dura toda la vida, ya que mientras hay vida, hay posibilidad de arrepentirse. Hay muchas personas que dicen: yo perdono, pero no olvido. Dios no se olvida de nada, porque es Dios. Pero su misericordia está en que no solo nos perdona, sino que aunque parece increíble, también olvida el pecado del penitente. Pero lo más extraordinario es que el mismo Dios sale hasta la mitad del camino para encontrarse con nosotros los pecadores. El arrepentirnos está en el camino del centro de la vida cristiana, porque este será la punta de lanza para volvernos a una nueva relación con Dios por medio de su Hijo Jesús. Es posible que usted entienda que en algún momento la puerta de la oración está cerrada, pero lo que nunca estará cerrado delante del trono del Padre Celestial es la puerta del arrepentimiento. Que el Señor lo continúe bendiciendo en esta mañana, hermanos.
Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Hoy se mueven las montañas en el nombre de Jesús. Hoy es el día de tu milagro. Si le crees a Dios, estarás oportuno. Pude alcanzar lo imposible. Cántalo conmigo. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, yo le creo. todo esto recibirás. Si le crees a Dios. Para el que cree, todo es posible. Y si le crees a Dios, hoy es el día de tu milagro. Repite conmigo, yo le creo a Dios. Si le crees a Dios, todas, hasta hoy llegó tu problema en el nombre de Jesús. Oh, hasta hoy llegó tu enfermedad, sano en el nombre de Jesús. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo a Dios. Yo le creo. Si le crees a Dios.